Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más en otro capítulo del Burrito Fronterizo, aquí en La Voz Incómoda, su programa favorito en este canal tan bonito. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo necesitamos compartir la información aquí en nuestro hermoso estado de Chihuahua, porque el compromiso de las y los mexicanos con México no se puede detener, no se puede pausar, tiene que ser incisivo, tajante y fuerte, con una dirección clara, una dirección hacia la transparencia, la rendición de cuentas y claro, tenemos que entender que la necesidad que hoy México tiene de nosotros es cuando menos una necesidad de interés, de demostrar que si amamos a México, nos interesamos en la patria. Y esto solo se podrá lograr cuando nosotros empecemos a difundir, a leer, a dedicarle 5 minutos al día a las noticias de lo que está sucediendo. Porque un pueblo que no lee sobre lo que pasa en México es un pueblo que no se interesa por México. Es un pueblo que no le da la oportunidad a México de decir lo que está sucediendo, de denunciar, de acusar y sobre todo de defenderse. No olvidemos que por algo la prensa era llamada el cuarto poder de una nación y hoy tenemos que mantener viva esa llama y esa esperanza. El tema del día de hoy es bastante fuerte. La narcopresidenta Claudia Sheinbaum usa la Fiscalía General de la República para perseguir a quienes sí golpean al crimen, mientras protege a los verdaderos criminales incrustados en las cúpulas de la Cuarta Transformación. La Fiscalía General de la República activó un despliegue institucional de persecución contra Maru Campos y todo el gobierno de Chihuahua, a través de citatorios masivos, líneas de investigación abiertas y presión directa sobre cerca de 50 personas involucradas en un operativo exitoso que logró desmantelar un mega narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, que desarticuló una estructura criminal en territorio y tuvo un impacto directo en la producción de drogas sintéticas, representando a su vez un golpe de más de 1.000 millones de pesos para la economía del crimen organizado. Estas instrucciones del gobierno federal no hacen nada más que preguntarnos ¿por qué? ¿A quién están defendiendo? No solo se ignoró el histórico golpe contra el crimen organizado, asestado en Chihuahua por parte de Maru Campos, que es también un golpe en contra del oficialismo que se colude con estos grupos, porque este narcolaboratorio gigantesco que llevaba meses operando, déjenme decirles que sería muy ingenuo pensar que el gobierno federal no estaba enterado. Inventaron una investigación que se centra en supuestas irregularidades, incluyendo la participación de agentes extranjeros, lo que ha desplazado la narrativa del éxito. Un operativo hacia un terreno de sospecha institucional para desviar la atención de un problema real que retrata con crudeza la verdad del Movimiento de Regeneración Nacional y su gobierno. Distintos reportes periodísticos y señalamientos provenientes de Estados Unidos han ligado con el crimen organizado a múltiples figuras de Morena, gobernadores, legisladores, exfuncionarios y dirigentes de la Cuarta Transformación, como Adán Augusto López y la traicionera Andrea Chávez con la barredora. Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedoya, Rocío Nale, Mario Delgado y Américo Villarreal son señalados en investigaciones, reportes o controversias públicas relacionadas con vínculos de financiamiento irregular o contactos con estructuras criminales. La incapacidad de contener la crisis de manera política y reaccionar de manera efectiva de la actual presidenta y su pandilla de personas que, acusadas por Estados Unidos con carpetas de investigación abiertas, tienen el cinismo y la doble moral de criticar a Maru Campos y a los funcionarios del gobierno de Chihuahua por presuntas irregularidades. Y ahí la fiscalía sí se activa. Mientras en Chihuahua hay citatorios, presión y visibilidad en estos otros casos, que son de una gravedad inédita en México, no se observa hasta ahora una actuación pública equivalente por parte de la Fiscalía General de la República ni de otra institución federal
ni se ve la intención de recrear lo que sucedió en Chihuahua en otros estados de la República. Ese contraste es el que hoy define el debate. Buscan tapar el sol con un dedo, al atacar a un gobierno que sí trabaja duro contra la delincuencia, mientras de manera desesperada intentan ocultar lo inocultable. La Cuarta Transformación, junto con su presidenta, legisladoras, gobernadores y candidatos a hacerlo, dejaron de ser Estado para convertirse en parte de un engranaje sucio y coludido. Y eso finalmente se va a saber y tendrá consecuencias legales. Citatorios masivos por parte de la Fiscalía General del Estado, de la República, por el operativo realizado en Chihuahua de manera exitosa, llama a declarar a cerca de 50 personas. Una investigación por operativo en la Sierra del Pinal, el desmantelamiento de un laboratorio de gran escala que, contrario a recibir un éxito o algún apoyo por parte del gobierno federal, recibe golpes, ataques, críticas y citatorios penales. Una indagatoria centrada en el procedimiento, con una revisión de posible participación de agentes extranjeros, un operativo que golpea el crimen, termina bajo presión institucional para quienes lo ejecutaron, demostrando que el fondo, la sustancia, los logros de lleno que se realizaron quedan en segundo plazo y aparentemente no son del interés de la Fiscalía General de la República ni del gobierno federal. Lo que es de su interés es el golpeteo político contra el estado de Chihuahua. Señalamientos públicos contra narcomorenistas son ignorados por la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando reportes periodísticos que mencionan a distintos actores del oficialismo, dejando hace poco Estados Unidos a 10 funcionarios públicos sin beca y señalando al gobernador de Sinaloa como parte de una estructura coludida con el crimen organizado. Y ahí no hay investigación, hay protección, defensa, amiguismo. Ahí es el oficialismo como partido hegemónico en todo su esplendor. Algunos casos incluyen sanciones administrativas en el extranjero, las visas, las revisiones financieras, nombres como Adán Augusto López, Marina del Pilar, Alfredo Ramírez Bedoya, Rocío Nale, Mario Delgado y Américo Villarreal no pueden olvidarse así de fácil. Aparecen en el debate público. Andrea Chávez, que ha sido señalada en controversias políticas recientes por violentar la ley al hacer campaña anticipada con recurso público. No se observan citatorios ni investigaciones públicas equivalentes dentro de México para estos funcionarios que sí están rompiendo la ley, pero hay un volumen creciente de señalamientos que no se traduce en acción institucional visible, se traduce en fuerza política, y eso nos deja muy en claro las perspectivas y las prioridades del gobierno federal. Y si el gobierno federal no tiene como perspectiva prioritaria la seguridad y por el contrario sí el golpeteo político, tenemos un problema bastante grave. Chihuahua hoy ejecuta operativos con resultados concretos en el territorio nacional, un desmantelamiento de infraestructura criminal relevante y la implementación de plataforma Centinela como un sistema integral de vigilancia, el uso de inteligencia y tecnología para reacción operativa, presión política paralela desde instancias federales, intentos de trasladar el caso al Senado como un mecanismo de control político, un gobierno estatal que actúa en frente a escrutinio, mientras que la Cuarta Transformación perpetúa la impunidad, administra la corrupción y mantiene intactos a funcionarios señalados con pruebas fehacientes por parte de órganos internacionales. Con la falta de credibilidad en el sistema de justicia, viene la caída definitiva de la Cuarta Transformación y su narcogobierno. Resulta irónico pensar que ellos fueron los que promovieron la reforma judicial del año pasado y que ellos tuvieron el carácter moral de decir es que están haciendo mal su trabajo y vamos nosotros a determinar quién sí es honesto. La actuación de la Fiscalía General de la República exhibe el rigor inmediato y presión total cuando se trata de un gobierno de oposición que obtiene resultados contra el crimen y una permisibilidad y colusión cuando los señalamientos provenientes de reportes periodísticos y referencias internacionales alcanzan a figuras del oficialismo como Adán Augusto, como Marina del Pilar, como Alfredo Ramírez Bedoya, Rocío Nale, Mario Delgado
o Américo Villarreal, o incluso actores más recientes en el debate como Andrea Chávez, que busca gobernar al Estado al cual traicionó para imponer en él el sistema corrupto ligado al narco que se ha apoderado junto con Morena de las instituciones. Ahí no se dice nada. Ahí con los funcionarios que son parte de la izquierda, que son parte de este oficialismo, que son amigos, que son aliados del gobierno hegemónico, ahí no sucede nada. Ahí no es importante que suceda nada. Y este tipo de omisiones generan responsabilidad. Hoy no podemos decir que el Estado mexicano es transparente, porque no lo es. El contraste es demasiado evidente para ignorarlo. En Chihuahua, un operativo que desmantela infraestructura criminal, afectando los intereses de las cúpulas morenistas, termina convirtiéndose en problema para quienes lo ejecutaron de manera limpia y transparente. A nivel federal, los múltiples cuestionamientos que rodean actores políticos relevantes no detonan, hasta ahora, una respuesta institucional real. Solo vemos encubrimiento y todo el aparato del Estado trabajando para garantizarles impunidad. Cuando la justicia actúa de manera selectiva y manipuladora, tratando de fabricar culpables en casos como el del exitoso operativo de Chihuahua, bajo la presión de Maru Campos, en otros casos se diluye, se vuelve inexistente, dejando claro que solo se usa como herramienta política. Y ese es el verdadero riesgo, porque sin reglas claras y sin aplicación pareja, no solo se debilita la lucha contra el crimen, se erosiona la confianza pública en todo un sistema que ya opera de la mano del narcotráfico. Y eso no lo podemos permitir. Esto es La Voz Incómoda, no se vayan y escuchen el siguiente segmento del capítulo del día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches. Regresamos para una sección más del capítulo del día de hoy, aquí en su programa favorito, La Voz Incómoda del Burrito Fronterizo, donde ya saben que no tenemos miedo de hablar de cosas que molestan y que incomodan. Tenemos miedo de lo que pasa cuando no hablas, de lo que pasa cuando te quedas callado, de lo que pasa cuando los funcionarios públicos hacen y deshacen lo que quieran sin castigo aparente. Y ahí es donde tenemos que hablar el día de hoy de un caso bastante grave. Un abusador sexual morenista por Coahuila, un presunto abusador que no nos deja más que pensar que no aceptarían a políticos corruptos o con problemas legales dentro del movimiento. ¿No se supone que la sororidad está por parte de la izquierda hoy en día con la primera mujer presidenta? Morena se cansa de repetir las mismas mentiras. No más corrupción, no más perfiles cuestionados, no más abusos tolerados desde el poder. Ese discurso fue su bandera. Hoy, en Coahuila, esa bandera no vale nada. El respaldo a Antonio Flores Guerra exhibe una contradicción gigantesca. Un candidato señalado por abuso sexual, con referencias a procesos en Estados Unidos, es impulsado sin freno. No hubo filtro, no hubo explicación, no hubo ni siquiera un intento serio de justificar la decisión. La dirigencia repite que en Morena no caben corruptos ni perfiles con problemas. En los hechos, Morena está repleto de ellos y ha sido refugio para muchos más innombrables provenientes de otras fuerzas políticas. Caben si son políticamente útiles y si les conviene sostenerlos, sin importar la gravedad de los delitos de los que estén imputados. La importancia de la contradicción fáctica y material entre el discurso y los hechos es cada vez más evidente y cada vez más necesaria de atender. Morena sabe lo que está haciendo y aún así avanza mientras le miente al pueblo. Prefiere cargar el costo antes que retirar a su candidato. Eso rompe por completo la credibilidad no solo del partido, sino de toda la cuarta transformación. Caso también revela algo más profundo. No hay estándares claros en la designación de candidaturas ni línea ética que se respete. Todo depende del momento y de la conveniencia política. Lo que se condena en el discurso se permite en la práctica. Seamos claros, una cosa es el discurso político, que en Morena es bastante extenso contra la corrupción. Pero en el segmento pasado acabamos de ver qué pasa cuando no eres de Morena y haces algo bien en favor de México, en favor de Chiapas, en favor de Chihuahua, en favor de Tlaxcala, de Ciudad de México, de Oaxaca, de Guerrero,
de Sinaloa, en favor de cada uno de los estados. Cuando un gobierno local, que podría ser cualquiera, hoy es Chihuahua, logra un éxito en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno federal grita, pero grita no de orgullo, no de apoyo, no de sororidad, grita de recelo, de molestia, de enojo, porque violentan la impunidad que han perpetuado, que han administrado por tanto tiempo. Pero aquí, en este tipo de casos, aquí se permite, aquí no se investiga, aquí la Fiscalía General de la República está al margen, controlada, adiestrada. Y este tipo de situaciones no son una coincidencia, no son algo pequeño, no son un caso aislado. Es una problemática real, de facto, que hay y atrapa a las y los mexicanos. La candidatura respaldada, pese a estos señalamientos, en el Movimiento de Regeneración Nacional, registra a Antonio Flores como candidato. Señalamientos por presunto abuso sexual en su contra, referencias a procesos y denuncias en Estados Unidos. No hubo freno interno ni revisión pública del caso. La candidatura avanza con respaldo político. Morena, contrario a lo que pregona, decide sostener a su candidato pese a las acusaciones tan graves que se le imputan. El mismo gobierno que se jacta y dice que está del lado del pueblo, que obedece al pueblo, que son mandatarios pero porque obedecen, pero porque están con diligencia y apoyan. Ese es el mismo gobierno que permite este tipo de situaciones a lo largo de México y que permite candidaturas que pues, ¿quién quiere a un abusador sexual como su gobernador? Yo me imagino que nadie. Y qué contradictorio, nuevamente, en la dicotomía del hecho y del discurso, que se enfrente una situación de perfiles relacionados con abuso sexual hacia mujeres, precisamente hoy que se vive a la primer mujer presidenta de México, a la más aurora, a la más feminista de todas, ¿verdad? Qué extraño que esta situación colinde, como si nada más evidenciara nuevamente otra contradicción entre discurso y hechos. La presión y los cuestionamientos están siendo ignorados. Si vemos a la oposición, Acción Nacional exige revisar y retirar la candidatura. Señalan la gravedad de las acusaciones. Se mencionan documentos judiciales en Estados Unidos. Se cuestiona si Morena aplicará sus propios criterios. No hay respuesta clara de la dirigencia nacional, pero sí hay señalamientos graves y directos de que Morena está decidiendo ignorar que hay un candidato, un posible candidato, que es un presunto abusador sexual y que allá en Estados Unidos tiene más de algún dato de prueba en su contra. El registro de Tony Flores en medio de la polémica genera una guerra, una formalización de una candidatura que continúa en campaña pese a las acusaciones. El debate político sobre los filtros y la selección de candidatos es una imagen pública marcada por polémicas previas. El propio candidato alega difamación y sigue adelante. Se hace la víctima, se tira al piso y sigue adelante, sin importar cualquier otra situación que pueda estar sucediendo. Una candidatura que avanza sin aclarar los señalamientos, que nos deja con un movimiento de regeneración nacional que quedó expuesto una vez más, que dice una cosa y hace otra, que promete limpiar la política, pero termina protegiendo candidaturas bajo sospecha, bajo cuestionamiento, bajo pruebas contrarias y también otras de innombrables, lo que resulta para todos los mexicanos en una contradicción directa entre lo que predican y lo que hacen. Antonio Flores Guerra sigue en la contienda porque su partido lo permite. Así de simple. Morena tuvo la opción de revisar, frenar o aclarar. No lo hizo. Eligió no hacerlo. Eligió ser omiso. Eligieron hacerse la vista gorda e ignorar los problemas. De esta manera, eligieron sostener y garantizar la impunidad en México. Esto destruye su discurso de autoridad moral. No hay forma de sostener una narrativa anticorrupción mientras se ignoran acusaciones de este nivel. Cada caso como este erosiona más la confianza y confirma que los principios son flexibles cuando el mismo poder está en juego por el poder. La llamada cuarta transformación
no solo sigue debilitándose por ataques externos, también lo hace desde dentro por decisiones como esta, incongruentes, contradictorias, por proteger lo que dicen combatir, por repetir promesas que no cumplen. Morena tiene una doble moral. Es un partido sin coherencia ni ética. Y cuando eso ocurre, el discurso deja de ser creíble. Se convierte en una herramienta política vacía, mientras la realidad va para otro lado. Si nosotros como mexicanos permitimos que hagan y deshagan lo que quieran con nuestro México, que hagan y deshagan lo que quieran con nuestra patria, entonces discúlpenme, pero la patria estará perdida. Y esa patria que se llamaba de los 1000 héroes, ya no lo será. No puede serlo. Si los mexicanos, los 130 millones de mexicanos que somos, nos quedamos callados, expectantes, sin hacer, sin decir nada. No es un llamamiento al caos, no es un llamamiento a tomar las calles, no es un llamamiento a una revolución, es un llamamiento, tal vez incluso sí lo sea. Tal vez sí sea un llamamiento a una revolución, pero una revolución de conciencias, a despertar, a que el mexicano se quite la venda y entienda que lo que está sucediendo es grave, es riesgoso, es peligroso y que no puede ser ignorado, que no debe ser ignorado. El mexicano promedio entienda que lo que sucede a nivel nacional impacta en la vida diaria y que este tipo de perfiles no pueden perpetuarse dentro del poder. Este tipo de perfiles necesitan estar bajo el escrutinio público, necesitan estar bajo el conocimiento de la ciudadanía de lo que está sucediendo. Porque no puede ser más que contradictorio el discurso feminista de apoyo, de sororidad, cuando se tiene a un candidato ya electo dentro del mismo partido de la presidenta por una gobernatura. No un candidato pequeño, un candidato con fuerza y poder político real que va a tener afectaciones directas en las gestiones de toda una entidad federativa. El Estado de Coahuila debería estar atento, expectante y pendiente, porque lo que está sucediendo, porque lo que está pasando hoy a nivel nacional no es para menos. Es, como mínimo, una situación alarmante de poca conciencia y poca transparencia en las acciones. Y esto, si lo seguimos perpetuando, no va a traer cosas buenas para México. Al contrario, estamos generando nosotros mismos un peligro de corrupción, de impunidad, y así como ellos son omisos en investigar, nosotros estamos siendo omisos en exigirles que investiguen, por conciencia, por reflexión, por ideales, por esos sueños que teníamos de la infancia, de hacer las cosas bien, de ser mexicanos ejemplares, pero no porque lo dice el sacerdote, no porque lo dicen los maestros en la escuela, sino porque hacer las cosas bien nos debe hacer sentir bien, tener valores éticos, cívicos y sobre todo tener conciencia de que nosotros como mexicanos tenemos que recordar lo que decía Eduardo Galeano, muchas cosas pequeñas, en lugares pequeños, muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo. Entonces, muchos mexicanos pequeños, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar a México. Esto es La Voz Incómoda. No se vayan y quédense a escuchar el último segmento del capítulo del día de hoy, aquí en su programa favorito del Burrito Fronterizo. Como siempre, les mando un fuerte abrazo y espero que estemos pendientes y atentos a lo que está sucediendo en México, porque ya saben que no hablar. Nos da miedo lo que pasa cuando no se habla, cuando no se comparte, cuando no se opina, no se exige y no se cuestiona al gobierno, cuando se le da rienda suelta. Eso, aquí, sí nos da bastante miedo. Esto es La Voz Incómoda, les mandamos un fuerte abrazo. Y en el último segmento del capítulo del día de hoy, aquí en su programa favorito del Burrito Fronterizo, La Voz Incómoda, reafirmamos nuestro compromiso con dar las noticias diariamente de manera imparcial, sin partidismo, sin sesgos, pero con una mirada crítica. Y para todos los que piensan que esto tiene un trasfondo político, claro que lo tiene, porque la polis es denominada la política como el arte del poder en la sociedad, y en una sociedad donde se persigue el poder en las relaciones interpersonales es necesario que todos hagamos política. Esto no quiere decir que todos intentemos ser candidatos electorales o que todos intentemos perseguir un puesto de poder. Al contrario, supervisar las relaciones de poder permiten que tengamos controlados a los candidatos, que tengamos a los partidos en el entendimiento de que quien manda es el pueblo y como dice el artículo 39 constitucional,
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El día de hoy vamos a tratar en este último segmento acerca de ese personaje que hoy inunda los títulos de las noticias con el Batman de la Cuarta Transformación. No puede fingir demencia, el narcoestado en Sinaloa siempre estuvo a la vista. Vamos a voltear a ver a Omar García Harfuch, a quien la propaganda gubernamental lo ha querido hacer ver como un Batman mexicano. Insiste en que no había indicios, que no sabía nada sobre Rubén Rocha Moya. Versión imposible de creer. Rocha habló directamente y de manera pública durante su campaña sobre la necesidad de buscar mecanismos de coordinación con el narcotráfico. Negarlo es un intento de reescribir lo que ya estaba documentado, lo que ya se había perpetuado. Declaraciones, señalamientos, investigaciones fuera del país y un entorno político empresarial bajo sospecha. Todo acumulado durante años. Morena sostuvo políticamente a Rocha, lo defendió y lo mantuvo en el poder. Hoy, cuando el caso escala, la respuesta es negar, muy al estilo de la Cuarta Transformación, o más bien de la transformación de Cuarta. Se empiezan a dar a conocer las redes empresariales vinculadas al entorno de Rocha, incluyendo menciones a estructuras como la constructora Majolva y señalamientos sobre el financiamiento político a nivel nacional. Más de 84,000 millones de sobornos acumulados, lo que fue y es del conocimiento de López Obrador y de Andrés Manuel López Beltrán. El silencio no es más que un intento cínico de alimentar la sospecha contra una investigación que debió haberse realizado hace ya bastante tiempo. No se trató de desconocimiento, sino de tolerancia y colusión desde arriba, de cúpulas del poder protegiendo a los suyos, generando estructuras corruptas de impunidad, estratégicamente instituidas para administrar la corrupción. Porque hoy parece que dentro de la burocracia mexicana, la corrupción es un pilar fundamental en las actividades. Que lo que hoy quieren hacer ver como una omisión simple, fue un acto deliberado para fondear campañas morenistas, de establecer un esquema de sobornos, del narco, de corrupción a nivel nacional. Una escala que no puede considerarse, que no se sabía, que se desconocía. Porque si allá en Estados Unidos lo supieron y allá se abrieron investigaciones, la pregunta es ¿por qué aquí no lo sabías, pero ya lo sabes? ¿Por qué permites que todo se quite con una simple solicitud de licencia al cargo? La impunidad, el trato dispar para los delincuentes puede ser y se está convirtiendo en uno de los puntos más débiles de México. Dicen que no había indicios. Harfuch afirma que no existían sospechas sobre Rocha Moya. Sostiene que nunca hubo obstrucción en Sinaloa en la lucha contra la delincuencia organizada. Confirma que Rocha sigue en el estado sin fuero. Cuenta con protección federal asignada. El gabinete respalda la misma versión. Un gobierno que niega haber visto lo que ya estaba a la vista y que se benefició de ello. Intentando tapar el sol con un dedo, nos dicen que no sabían lo que está sucediendo, que son exageraciones de los medios, que es la oposición golpista. Pero ¿cómo puede serlo si la evidencia estaba ahí y desde campaña se había establecido que era un riesgo inminente? Todo México conocía los nexos de Rocha Moya con el narco. Rocha habló en 2021 sobre coordinarse con el narcotráfico, mencionó intermediarios entre gobierno y crimen y planteó una posible política de Estado. Negó ser narco, pero aceptó el contacto directo. Nunca hubo una investigación a fondo tras esas declaraciones. Un tema público que se trató de encubrir desde un inicio, porque aquí no importa la justicia, no importan las leyes, lo que importa es lo que está sucediendo a nivel nacional con una estructura de poder tan institucionalizada hacia voltear
a ver la impunidad y hacerse a un lado, ignorarla, evitarla, porque aquí no se enfrenta, no se lucha contra ella, se solapa, se aguanta, se tolera, y eso los mexicanos no lo podemos permitir. Una red política y empresarial bajo sospecha. El exsecretario de Finanzas señalado en Estados Unidos. Una sociedad empresarial con otro miembro del gabinete. Una participación en múltiples empresas y operaciones en sectores clave. Una investigación internacional en curso que presenta un sistema donde política y los negocios con el narcotráfico quedan al descubierto. Las conclusiones saltan a la vista por evidentes, por ilógicas, por contradictorias entre el discurso y la realidad, entre el problema de lo que nos dicen y prometen de buscar justicia, de acabar con la impunidad, de acabar con la corrupción, de ese discurso que no se cansaron de repetir en campaña, que por 18 años López Obrador dijo que el Movimiento de Regeneración Nacional sería diferente, sería distinto, y hoy no hay pruebas de ello. No sabíamos del Batman de la cuarta transformación no explica nada. Omar García Harfuch sostiene una versión que contradice lo que ya era público, agravando el caso y dejando al descubierto a un gobierno cómplice. Rubén Rocha Moya es parte de una estructura política que lo impulsó y lo protegió. La responsabilidad alcanza a la cúpula que lo sostuvo dentro de Morena. El conocimiento de estos vínculos llegó a niveles más altos del poder, incluyendo el entorno de Andrés Manuel López Obrador y figuras cercanas como Andrés López Beltrán, quienes sabían sobre los 84,000 millones en sobornos acumulados, sobre los flujos de dinero ilícito, montos millonarios y financiamiento político a manos llenas. Son hechos graves que deberían estar siendo investigados y sancionados, ya que su sola existencia contradice la narrativa oficial que Morena ha tratado de sostener desde que llegó al poder. Claudia Sheinbaum no puede seguir negándolo todo. Las aportaciones desde el entorno de Rocha hacia campañas políticas, así como las menciones a redes empresariales, exigen investigaciones abiertas y resultados verificables. El problema es de una mayor dimensión. Estamos ante el principio del fin de la cuarta transformación, porque hoy, cuando las cosas se hacen públicas, cuando a nivel internacional voltean a ver a México y dicen es un narcoestado, hay nexos claros entre el gobierno y sus funcionarios principales para con el crimen organizado, con el narcotráfico y con las redes criminales más grandes de México, y eso lo estamos permitiendo las y los mexicanos, y es ahí donde tiene que entrar la cordura, la lucha, pero sobre todo la confianza, la convicción de querer enfrentar a los problemas y decir: no, señores, México se mantiene firme, México se mantiene fuerte, y México es un país en donde las y los mexicanos amamos a la patria y no queremos que nuestros servidores públicos sean parte de una red de corrupción, de una red de impunidad tan grandemente estructurada, tan detallada y minuciosamente estructurada e institucionalizada, que ya parece ser parte de la impunidad, la corrupción, el ver a otro lado cuando la corrupción está enfrente, cuando los vínculos con el narcotráfico están enfrente y acaban, y luchan, y duelen, y laceran contra derechos humanos, porque entonces, si se permite, si se hace de la vista gorda, solamente nos quedará destrucción, muerte y caos. Y es ahí donde los mexicanos tenemos que alzar la voz. Y tenemos que empezar a utilizar este tipo de espacios. Tenemos que voltear a ver al estado de Chihuahua y entender que no todo es tan sencillo. Tenemos que voltear a México, a ver a México y entender que no todo es tan fácil. Y ahí, retomando el inicio del capítulo de hoy, con cómo Claudia Sheinbaum, a través de la Fiscalía General de la República, golpea al estado de Chihuahua, golpea a Maru Campos y a más de 50 personas involucradas en el operativo, que sí fue exitoso, en el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes de México, que representó, como ya dijimos, un golpe de más de 1,000 millones de pesos hacia la delincuencia organizada.
ahí sí se usa toda la fuerza de la Fiscalía General de la República, ahí sí se utiliza todo el poder legítimo del Estado para atacar, para golpear. ¿Por qué? Por el color de los partidos, por la diferencia en las siglas, sin importar la sororidad feminista, sin importar la congruencia política. Porque mientras en el estado de Chihuahua el antiguo fiscal salió del cargo y presentó su renuncia para no tener vínculos que pudieran viciar una investigación federal, a nivel nacional, Sinaloa sigue intacto, Coahuila con un candidato acosado por abuso sexual. Y ahí tenemos un México en donde desde el nivel federal golpea a las entidades federativas que sí trabajan, golpea a los estados que sí luchan, que sí avanzan, que sí se interesan por la gente. Y eso no se puede permitir. Por eso hoy es imperativo que presentemos desde el fondo de las conciencias y la reflexión apoyo y solidaridad a los gobernantes y a aquellos funcionarios públicos que sí están haciendo bien su trabajo, que sí están en el cargo luchando contra la delincuencia, así como Maru Campos, así como cada uno de los que en el operativo de las Fuerzas Armadas y la Agencia de Investigación del Estado de Chihuahua pudieron golpear a la delincuencia y tener resultados verificables. Solo de esta manera tendremos un mejor México. Esto es La Voz Incómoda y como siempre, ustedes tienen la opinión final. Dejen en los comentarios qué es lo que creen. Por nuestra parte, pensamos que es necesario alzar la voz.